Entonces, como conversábamos hace un rato, esto, lo que le acabo de describir es lo que sucede ahora, lo que hoy tenemos. Y las perspectivas para el 2050, que desde el punto de vista de la salud pública es un horizonte cercano, no llega a 30 años. ¿Qué nos espera? Bueno, realmente tenemos un problema. Ustedes seguramente no lo han vivido y no sé si lo han leído, pero esto ha sido una frase que, digamos, que surge de una situación bastante dramática para todos aquellos que la vivimos desde lejos, en mi caso, que es la misión del Apolo 13. Me voy a tomar unos breves segunditos para ponerles esto en contexto. La misión Apolo fue una misión que un grupo de lanzamientos de naves tripuladas a la Luna, que tuvo su punto culminante con la Apolo 11 a mitad de 1969 al unisón, y puso a 2 astronautas pisando la Luna. Después vino la 12, que también alunizó, y la 13 pretendía alunizar también. Llevaba, como las otras dos previas, la 11 y la 12, 3 astronautas, de los cuales 2 iban a quedar en el módulo de alunizaje, y otro tripulando lo que sería el módulo de control, siguiendo la órbita de la Luna, que después se iba a unir para salir de la órbita de la Luna y desprenderse de ese módulo de control, y ese módulo de alunizaje era el que iba a volver a la Tierra. Al segundo, esta misión se lanzó en abril de 1970. Y a los 2 días explotó un tubo de oxígeno importante que tenía el módulo de control, con lo cual perdieron temperatura, tenían problemas con la alimentación eléctrica, etc. Y tuvieron que, digamos, la decisión fue mudarse todos al módulo lunar, un módulo lunar que estaba preparado para 2 durante 4 días, y ahí tenían que sobrevivir 3 en condiciones no demasiado satisfactorias, y lo que tenían que tratar era de regresar a la Tierra vivos. Esta frase es la que usó el jefe de la misión para decirle a la base en Houston: tuvimos un problema. Afortunadamente lograron engancharse con la órbita lunar, salirse de la órbita lunar en el momento que se tenían que salir, y regresaron a Tierra con vida. Bueno, eso que fue toda una cosa muy traumática para aquellos que lo vivimos a la distancia en aquel momento, va a ser una cosa también bastante traumática para todos los que tengamos que vivir y acompañar a pacientes con enfermedades crónicas de aquí hasta el 2050. ¿Por qué? Porque las enfermedades van a seguir progresando, como vimos ya, progresan de por sí. Muchas veces también se da que el conviviente tiene una enfermedad crónica, entonces no solamente son 2 personas enfermas que conviven, sino que tienen que tratar de ayudarse entre ellos, lo cual no siempre es tan fácil. La depresión es un fenómeno que aparece con mucha frecuencia, no sabemos demasiado cuánto, porque no hay estadísticas muy actualizadas sobre la prevalencia de depresión en enfermedades crónicas. Permítanme decirle que es más de lo que uno supone, porque de alguna manera se ve a la depresión como, y bueno, es una consecuencia lógica, tiene una enfermedad crónica, quizá está limitado físicamente, y bueno, ¿cómo no se va a deprimir? Bueno, está bien, si se deprime tenemos que diagnosticarlo y después tenemos que tratarlo, porque depresión y enfermedad crónica generan un círculo vicioso que aceleran la evolución de ambas, de la enfermedad crónica de base y la depresión. La presencia de comorbilidades, los recursos de salud que se van agotando porque no son recursos infinitos, la precariedad en la cual ya hemos comentado que muchas veces se prestan algunos, precariedad, baja eficiencia, pongamos todo en un paquete, la inequidad a la que inexorablemente lleva toda esta situación, porque cuanto menos sean los recursos o menos eficientes, la inequidad tiende a aumentar. Y finalmente un tema muy importante, que en general en Latinoamérica no es demasiado
tenido en cuenta, y es qué lugar le damos al adulto mayor en la sociedad. Ya si tiene una enfermedad crónica o no, ya esta pregunta va más allá de la enfermedad crónica. Si tiene una enfermedad crónica, el tema es no solamente cómo hacemos para tratarlo y mejorarle su calidad de vida, sino también qué lugar le damos en la sociedad. Cómo aprovechamos la experiencia que este adulto mayor tiene en beneficio del resto de la sociedad. Eso beneficia a quienes reciben su experiencia y los beneficia a los adultos mayores que se sienten útiles. Entonces, frente a todo esto, bueno, ¿qué debiéramos hacer? Bueno, supongo que conocen a la rayuela, muchos de ustedes también la habrán jugado, yo la jugué de chico, y el tema es saltar de casillero. Es decir, no podemos estar más en el casillero que estamos ahora. Tenemos que hacer algo diferente, distinto a lo que se viene haciendo. De lo contrario, es más de lo mismo, y vamos a tener una aceleración de los problemas que hoy tenemos. Y precisamente, permítame también hacer una referencia histórica a esta banda, Scorpions, es una banda de rock pesado de Alemania, muy famosa, en los años 80 y 90, y ellos sacaron este disco que se llama Wind of Change, que es el título de la principal canción del disco. Y esto hace alusión a la caída del muro de Berlín, que ocurrió en el 1989, en donde por una serie de fenómenos sociales que venían aconteciendo y fenómenos políticos, que era básicamente el debilitamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esto hizo que no solo se caiga el muro de Berlín, se termine la Guerra Fría, la URSS se disolvió como tal. Y este disco salió publicado en enero de 1990, es decir, inmediatamente después de la caída del muro de Berlín y de la firma del Tratado de Malta entre George Bush padre y Mikhail Gorbachev, que selló el fin de la Guerra Fría. Y lo que tenemos finalmente que hacer es construir una transformación. Esta es una imagen de una obra que se llama Metamorfosis, de Escher, un dibujante y pintor holandés, que se caracterizó en donde juega mucho con estos cambios de figura, juega mucho con la perspectiva. Entonces, esta transformación que tenemos que lograr en cuanto al abordaje de las enfermedades crónicas, en primer lugar debe ser difundida. Esta es una charla que ayuda a la difusión y espero que cada uno de ustedes que la pueda escuchar pueda replicarlo, porque realmente es necesario. ¿Para qué? Para construir efectivamente esta transformación. Yo voy a comentar ahora básicamente un par de aspectos sobre el cual debiéramos centrarnos inicialmente, porque también acá debemos tener presente una cosa. Muchas veces se hace una gran declamación de tenemos que cambiar, tenemos que hacer un montón de cosas, vamos a los grandes proyectos, etc. Y mientras discutimos la conformación, la diagramación y la ejecución de esos grandes proyectos, quizá pasaron 10 años. Y en 10 años, ¿qué hicimos de concreto en este mientras tanto? Bueno, la idea es que estas cosas sean algunas para hacer en el mientras tanto. Mientras tanto discutimos las cosas más grandes, pero empecemos por esto. El no fenómeno es un título que pusimos en nuestro grupo de trabajo a una serie de artículos que pretendió precisamente poner de manifiesto este tema del no registro del fenómeno de las enfermedades crónicas a nivel de la sociedad. Y nació de este tema. Cuando fuimos a buscar el diccionario de la RAE, ¿qué significa fenómeno? El diccionario dice que es toda manifestación que se hace presente en la conciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. Cuando esta definición la tratamos de adaptar al escenario de las enfermedades crónicas, la problemática sanitaria es la manifestación, la sociedad toda, tanto la comunidad vinculada con la ciencia de la salud como no, es el sujeto y reconoce que existe una problemática vinculada con las enfermedades crónicas.
Todo esto, de hecho, hoy no existe claramente plasmado, razón por la cual llamamos a esta serie de publicaciones, que las publicamos en LinkedIn, el no fenómeno. Entonces, ¿cuál es la primera transformación que por lo menos que nosotros proponemos? Es generar el arquetipo de enfermedad crónica, de fenómeno de la enfermedad crónica en el inconsciente colectivo. Este personaje que figura acá en el medio, en el dibujo de abajo, pareciera ser Freud. Bueno, Freud es quien describió el inconsciente individual. Y un discípulo de él, Carl Jung, psiquiatra también, definió el inconsciente colectivo. Y dentro de ese inconsciente colectivo, Jung decía que existen algunos arquetipos, cosas que ya están más o menos definidas, que no hace falta demasiado como para explicarlo. Algunos de los arquetipos son la madre, el padre, el líder, el aventurero, o sea, son todas cosas que cuando ustedes las escuchan, bueno, aunque no conozcan la letra, sí conocen la música y más o menos se ubican. Bueno, la propuesta nuestra es, generemos el arquetipo del fenómeno de las enfermedades crónicas para que se incorpore al inconsciente colectivo. Porque hasta que nosotros no tengamos frente a nuestra vista el problema y no lo entendamos, en realidad frente a nuestra vista ya lo tenemos, lo que no terminamos de hacer es entenderlo. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Un fuerte liderazgo, un camino muy bien definido, creatividad para transmitir conceptos y una muy buena comunicación.